Y hoy es viernes y bueno, los viernes nos da muchísimo gusto porque, como les decía hace rato, los viernes son de historia, los viernes son de recordar, son de anécdotas y son de compartir este espacio con el doctor Joaquín Robles Linares, nuestro amigo, nuestro historiador, a quien pues primero que nada y antes que nada saludamos, mi querido Joaquín, y te mandamos un abrazo muy, muy afectuoso a ti y por supuesto a toda la familia Robles Linares, que sabemos que es una gran familia por el deceso de Alejandro Olivas Robles Linares, un sobrino tuyo muy joven, que bueno, pues se nos adelantó, y abrazo solidario para todos, mi querido Joaquín. Muchísimas gracias, lo recibo de parte tuya, de Hilario. Además, les agradezco mucho su solidaridad y la mención. Precisamente, si efectivamente estamos pasando por un momento pues triste, pero bueno, gracias también al apoyo y a la amistad de gente como ustedes. Bueno, esto ayuda en mucho precisamente para afrontar todo lo que tenemos por delante. Y muchísimas gracias, les agradezco muchísimo su solidaridad, sus menciones. Abrazo, Joaquín. Bueno, oye, pues platicamos de tu tema de hoy, Joaquín. Hoy, aprovechando la gira del presidente, el presidente ha insistido, así es. No hay mañanera en donde no diga, me voy a ir, y me voy a ir a la hacienda, allá, a Palenque, y de ahí no voy a saber nada de política. No van a saber nada de mí. Solamente que me hable la presidenta, voy a ir a dar la vuelta, pero yo no me voy a meter, no me voy a contestar ni el teléfono. Así es. ¿Se la crees? No, y hombre, recordando que en México se inventó el maximato, en México se inventó el maximato, ¿te la crees? No, hombre, ¿qué me voy a creer eso? Además, la historia te demuestra que una cosa son los propósitos y otra cosa son las intenciones. Entonces, no hay que confundirnos, porque evidentemente los deseos de perpetuación ahí están. Y si no me creen, vean los nombramientos y particularmente los de ayer. Claro. Entonces, bueno, esto es algo que desafortunadamente ha estado presente en la política mexicana. Y bien decías ahorita del maximato. Y quiero sí hablar un poco de este tema, precisamente porque a veces se trae a colación la figura, y sí hay paralelismos, pero no todo es igual. Uno, Plutarco Elías Calles efectivamente era un presidente en el cual hay que inscribir en un periodo del 1920 al 28, porque él tenía al general Obregón atrás de él también. Sí. Hay anécdotas, les platico una rapidita, que la platica el abuelo de García Harfuch, nombrado ayer, el general García Barragán. García Barragán era guardia presidencial de la oficina del presidente en Palacio en los años en que Plutarco Elías Calles detentaba la presidencia. Y él comenta que un día, estando de guardia, entró sin avisar el general Obregón y empezó a subir las escaleras y a caminar los pasillos de Palacio. Cuando cruza por la puerta, obviamente, entre estos el general García Barragán y el otro guardia, se le cuadran. Sin embargo, al cruzar, García Barragán de reojo ve cómo entra al Palacio Presidencial Plutarco Elías Calles, siendo presidente de la República, general de división, se para, se cuadra y le dice al general sonorense: sin novedad, mi general. O sea, para que vean también de dónde venía esta relación. Bueno, el maximato en México se da particularmente por el asesinato del general Obregón en el 28. Calles se queda de repente sin aquel personaje totémico que era el general Obregón, y entonces obviamente Calles era no nada más un general, no nada más era un revolucionario, era un gran político que entendía muy bien los tiempos y sabía leer lo que sucedía. Primero convoca a todos los militares revolucionarios a Palacio Nacional y los hace que le juren lealtad, cosa que no sucede porque uno de los que habla en el discurso es el general que después se sublevará aquí en Hermosillo con el Plan Hermosillo, y entonces Calles era un hombre taimado, era un hombre serio, no era un hombre dicharachero, ni que anduviera contando chistes, ni que diera mañaneras, ni era un hombre
No, era un hombre muy, muy reservado, es más, los que lo trataron decía que a veces tenía un trato hosco, frío, pero yo creo que él se protegía precisamente porque vivía en un ambiente muy adverso. Bueno, esto sucede el año 29, después del asesinato de Obregón. De inmediato toma control de la situación y el primer conflicto que tiene con los demás revolucionarios es el nombramiento de Emilio Portes Gil como presidente interino, el abogado tamaulipeco. Eso le provoca, porque muchos se sentían con merecimientos, ¿no? Y entonces viene la sublevación. Entre ellos se sublevan precisamente sus coterráneos, el gobernador de Sonora, Fausto Topete, el senador por Sonora, que había sido gobernador, Alejo Bey, y muchos personajes y militares a lo largo y ancho del país en contra de Calles. A fin de cuentas, él sofoca la rebelión y entonces es cuando el maximato se consolida. Y es aquí donde nace el PNR como un instrumento electoral, político, cosa que ellos ya habían pensado, ya habían instrumentado, y a raíz de los dos ejes, gobierno por un lado y partido político, trae al entonces embajador en Brasil, un hombre que no tenía absolutamente ninguna relevancia en ese momento político, que era don Pascual Ortiz Rubio, un ingeniero que había sido primero embajador en Alemania, tenía ya 8 años fuera del país o más, totalmente desvinculado. Lo traen y lo hacen candidato contra viento y marea, y su principal opositor era precisamente José Vasconcelos. Bueno, es la primera prueba del PNR, ganan como de lugar, se lleva la presidencia, y a partir de ese momento el maximato se fortalece. Esto durará. A los 2 años, Pascual Ortiz Rubio ya no aguanta la figura de Calles tras de él. La ridiculización en los medios, en las columnas, en las caricaturas es terrible para don Pascual, tremenda. Lo traen a toallazos todos los periodistas. Hay una cantidad enorme de chistes, de dichos. El que más ha trascendido es aquel: aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente. Porque Calles vivía en la colonia Anzures, enfrente de lo que era el castillo de Chapultepec. Oye, llega un momento en que Pascual termina renunciando. Y le decían el nopalito por baboso, pues. Le decían el nopalito, sí. Era un hombre que no tenía simpatías, pues tampoco tenía instrumentos para oponérsele al general Calles. Bueno, así llegará después de la renuncia Abelardo L. Rodríguez, un sonorense que se entendía muy bien con Calles. Y es aquí donde sí quiero señalar algo que va a tener también conflicto al futuro y se van a acordar de mí. Los principales conflictos que tuvo Calles con la prensa y con la gente es que Calles iba a acuerdos a Cuernavaca, donde vivía Plutarco Elías Calles. Y entonces los periodistas lo acosaban preguntándole: oiga, ¿y por qué va? ¿Y por qué fue el secretario de Comunicaciones a Cuernavaca? ¿Y por qué fue? No, pues es que el general Calles es un hombre sabio, en fin. Yo lo que quiero ver a futuro es cómo van a tomar la futura presidenta cuando los secretarios o los políticos vayan a Palenque a platicar con el expresidente, a ver si les cae tan bien como en aquellos tiempos no les caía. Claro. Abelardo L. Rodríguez se entiende muy bien, no tiene ningún conflicto, deja la presidencia del 34, pero es cuando viene la primera prueba de fuego. Calles se decanta por prácticamente su hijo. Yo creo que quería más a Lázaro Cárdenas que a Rodolfo, su hijo. Lázaro Cárdenas había llegado a Sonora en 1915, de inmediato tiene contacto con Calles, se subordina por completo. Calles se convierte prácticamente en el papá de Lázaro Cárdenas, incluso llega a tener algunos problemas. Obregón tenía desconfianza de Cárdenas, hay algunas anécdotas donde lo criticaba o algo le veía a Obregón que no lo convencía, no le llenaba bien el ojo, pero aún así Calles lo protege. A partir de aquellos años, del 34, pues Cárdenas llega con tan solo 38 años, estamos hablando de un hombre muy joven, pero
un hombre también ya para entonces con una gran trayectoria revolucionaria, política. Al principio las cosas van bien, pero se empiezan a descomponer precisamente por el momento que vivía México, el momento geopolítico y también las tendencias de Cárdenas en función del corporativismo, de los sindicatos, y entonces ellos empiezan a tener conflicto, a tal grado que llega un momento en que Cárdenas decide romper con él. Y un día de abril de 1936, una madrugada más bien, sorpresivamente, un general muy bragado, un hombre que había tenido una lealtad indiscutible a la presidencia, se presenta ante el general Calles, el general Navarro Cortina, y le dice a las 4:30 de la mañana que tome sus cosas, se vista, porque lo van a sacar del país. Curiosamente, y ustedes que son periodistas, vale la pena rememorar eso, y ojalá hay gente que lo pueda buscar y lo pueda leer. La noche previa a la expulsión, Regino Hernández Yergo había platicado con Calles y le había hecho una larga entrevista. Y en esa entrevista platica Calles muchas cuestiones y hace veladas críticas al régimen. Pero además describe que Calles estaba gripado, estaba en su rancho, en una casa, prácticamente solo, con unos libros ahí que él estaba leyendo, que entre ellos estaba leyendo Mi lucha, que en esos Hitler. Años era muy famosa. Era muy famoso, pues digo, acuérdense que todavía Hitler no era el Hitler de los años 40, apenas empezaba a subir, pues. Apenas empezaba. Y entonces describe muy bien Hernández Yergo precisamente el ambiente y la atmósfera de Calles. Esa misma noche que Hernández Yergo se va, describe también cómo a la salida había nada más unos cuantos soldados, no había ningún contingente, ningún batallón, como que a Calles le habían ido retirando precisamente esas guardias militares. Esa madrugada se aparece el general Navarro Cortina, lo agarran, lo visten porque estaba en pijamas, junto a otros personajes, lo suben a un avión y lo mandan a San Diego, California, de los cuales no volverá hasta la época de Ávila Camacho. Aquí se rompe el maximato, y sin embargo fue una época que marcó la política mexicana y además provocó algo que nosotros, ustedes y yo, crecimos, que fue con la muerte de la presidencia y el renacimiento de la presidencia, claro, cada vez que terminaba un periodo y empezaba otro. Podemos aquí platicar mucho, tanto ustedes como yo, precisamente de los conflictos que se dieron entre distintos personajes por querer permanecer, sí, pero también por querer trascender el sexenio. Yo recuerdo, los primeros que yo recuerdo, es cuando Echeverría quiso permanecer, sí, y hablaron aquellos del beso de San Jerónimo. El famoso beso de San Jerónimo. De San Jerónimo. Y al día siguiente o a los días le dieron el nombramiento de embajador en Canberra. Entonces, esto es un asunto que no es tan sencillo. El poder es muy difícil compartirlo, pero además es muy celoso precisamente de las lealtades. Echeverría fracasó rotundamente, como antes había fracasado Miguel Alemán. Miguel Alemán lo intentó y lanzó ciertas intenciones. También intentó hablar con gente del partido, del PRI en esa época, para ver si había posibilidades, y la negativa fue rotunda. Miguel Alemán no pudo, a pesar de su juventud, a pesar de todos los atributos que definitivamente tenía, no pudo hacerlo, y al final de cuentas termina entregándole la presidencia a Ruiz Cortines. Salinas, según lo que se dice, Joaquín, nos queda un minutito nomás, Joaquín. Bueno, nada más hablar un poco de lo que es el maximato. Quizás se parezca, pero no es igual. Y lo que sí tiene muchas similitudes son las intenciones de perpetuidad, que la estamos viendo desgraciadamente también en los partidos. Esperemos que eso no tenga ningún objetivo exitoso, y a fin de cuentas cada quien cumpla con su mandato constitucional. Oye, Joaquín, nomás recordar, el que desconoce la historia o la ignora, corre el riesgo de repetirla, ¿no? Totalmente, y además vuelve a cometer los errores
y carga con culpas que podía haber solucionado sin ningún problema. ¿Editorial del domingo? El editorial domingo, páginas centrales del Imparcial, Septentrión. Vamos a hablar precisamente del problema de la reelección en un partido histórico como es el PRI. Muy buen tema. Muy bien. Oye, gracias Joaquín, pues muy agradecido y pues muy interesante y tu comentario como siempre y el abrazo solidario a toda la familia. Gracias, doctor Joaquín Robles Linares. Muchas gracias a ustedes.